Tiene la palabra el diputado Franco Caviglia. Gracias, señor presidente. Quiero señalar que desde el análisis exegético que hizo el miembro informante, que hace específicamente a la ley que estamos tratando, al debate que se dio con posterioridad, hubo en mi criterio un avance cualitativo, un avance muy positivo y muy auspicioso, porque más allá de la necesidad de tipificar la producción, el tráfico y la utilización de precursores químicos que se usan para la elaboración de drogas ilícitas, también se hizo hincapié, y prácticamente todos los bloques lo hicieron, por eso esto que lo iba a decir al final lo voy a decir al comienzo. Creo que estos enfoques, que a veces tienen un sentido semántico, pero también hacen al fondo de la cuestión, como decir la guerra contra las drogas, que es un paradigma que ya está perdido, no perseguir a los consumidores, pero sí a los traficantes, utilizar el cannabis con uso medicinal, y veo que la mayoría de los bloques están en un sentido positivo, apoyando un planteo de esta naturaleza, y nuestro bloque también lo va a hacer, por eso lo quiero adelantar, lo iba a decir al final, pero empiezo a decirlo al comienzo porque creo que fue uno de los ejes que plantearon la mayoría de los bloques. Realmente creo que vamos por el camino correcto y ojalá, si este proyecto se trata en particular, pueda incluirse el uso del cannabis para temas medicinales, para ser despenalizado, porque hoy está criminalizado por la ley vigente. No obstante, no me quiero desviar del eje central del proyecto que estamos tratando, que tiene que ver con el tema de la eficiencia del control, como decía, de la producción, el tráfico y la utilización de precursores químicos en la utilización de drogas ilícitas. Y en este sentido, no solo carecemos de un marco legal eficiente, sino también que carecemos de los instrumentos, y que esto hace que no podamos darle un serio golpe al tema del narcotráfico y a la utilización de precursores químicos para la elaboración de sustancias tóxicas. Yo creo que se hace necesario comenzar a dar una solución, y lo venimos a hacer con esta ley, como marcó el miembro informante, de penalizar el desvío de los precursores químicos para la producción ilegal de estupefacientes, y así llenar un vacío legal que hoy se encuentra en nuestra legislación. Porque sin este tipo de sustancias, salvo tal vez la excepción del cannabis y sus derivados, no puede haber sustancias químicas. Así lo ha entendido la comunidad internacional, donde manifestó que el control de los precursores químicos constituye una herramienta indispensable para la lucha contra el narcotráfico. Y nosotros, en este sentido, habíamos hecho un intento, pero el gobierno anterior, lamentablemente, cajoneó un proyecto, en Cámara de Diputados se cajoneó un proyecto que tenía media sanción del Senado. Cuando la mayoría de los países son receptarias de la Convención de Viena de 1988, mientras que en la Argentina la situación aún sigue pendiente. Otros países de la región tienen legislación sobre este aspecto, como es el caso de Uruguay, Perú, Chile, Paraguay, Colombia, también países de Europa como España, mientras que en la Argentina, en el gobierno anterior, se discutía si configuraba o no un delito, y esto tenía que ver con que se
identificaba la materia prima con los precursores químicos. Pero creo que ha llegado el momento de tomar un nuevo camino y tipificar este delito como lo prevé el proyecto de ley, porque estamos frente a un vacío legal. Así lo ha establecido la JIFE, que pertenece a la ONU, en un informe del 2015 sobre precursores químicos, y también lo ha establecido la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas, donde detalla definidamente las técnicas sobre los químicos utilizados en la producción ilegal de sustancias. Por eso creo que más allá de todo lo que se dijo y lo que dije al comienzo, es necesario, existe una clara necesidad de dar respuesta a este fenómeno desde el derecho internacional. Y como decía al comienzo, quiero recalcar que estamos comenzando a dar una lucha, como bien se señaló en este recinto, desde numerosas aristas y de numerosos aspectos. Estamos comenzando a dar una solución a esta problemática que, como bien se dijo, requiere una política más integral, una política estructural, una política sistemática, porque acá, como lo señaló muy bien, y no me voy a extender al respecto, la diputada Copes, el problema está en los organismos de control. Y hace poco nosotros lo vimos en esto con una anécdota trágica, como es el caso de la discusión que tuvo Patricia Bullrich con el ex titular de la aduana, Gómez Centurión, donde se puso al desnudo que el principal problema que tenemos en esta materia tiene que ver con la prevención. Está bien que reprimamos cuando el hecho ya está consumado, pero es importante que con anterioridad los organismos de prevención puedan llegar a actuar en forma eficiente para que no lleguemos a esta última etapa. Y acá es donde tenemos el gran bache. ¿Por qué? Porque no tenemos una política pública en este sentido. Tenemos un registro de precursores químicos absolutamente desfinanciado, como lo manifestó la diputada Copes con un gran detalle. Además, como señalaba anteriormente, los organismos que tendrían que ser de control y tendrían que coordinar entre sí, vemos que se pelean. Patricia Bullrich y Gómez Centurión es un claro ejemplo de que en lugar de colaborar en un mismo sentido, estaban echándose la culpa los unos a los otros. Porque creemos que lo que falta en este aspecto es un organismo de coordinación federal, central, en la lucha contra el narcotráfico, como podría ser una agencia nacional de la lucha contra el narcotráfico que no existe en nuestro país y que queda librado a los juzgados, a la policía, al Ministerio de Seguridad, que ya vimos que poco puede hacer, poco o casi nada puede hacer sobre este aspecto. Creemos que hay que crear una agencia federal de lucha contra el narcotráfico en este sentido. Por eso señalaba que este es el comienzo, porque creo que nos quedamos cortos con reformular solamente la ley de estupefacientes, que es una ley vieja, como se señaló acá anteriormente. Creo que hay que hacer un análisis más concienzudo sobre este tema. Pero debemos reconocer que es un avance respecto de lo que teníamos. No podía ser que los precursores químicos no estuvieran tipificados o estuvieran tipificados en forma casi con sanciones administrativas, como se señaló aquí en el recinto. Por eso, esta ley viene a proponer un cambio, que si bien no es estructural, sí importa un serio propósito en la lucha de drogas elaboradas con precursores químicos con fines ilícitos. Pero debemos empezar a reconocer que esta realidad implica un cambio de paradigma. Ya el enfoque tradicional, y esto lo digo entre paréntesis, norte-sur, donde se perseguía a los países productores, ha quedado en el pasado.
Hoy el paradigma es nuevo y el paradigma tiene un contexto mundial, tiene un contexto global. El precursor químico ha cambiado el eje de la cuestión y esto debe ser acompañado de un cambio de legislación, como lo estamos haciendo, implementando nuevas políticas públicas que aún no tenemos. Los precursores químicos vinieron a romper con esta lógica. Antes se decía que la Argentina era un país de tránsito. Hoy la Argentina es un país de consumo, un país de tránsito y un país productor. Y a esta nueva realidad nosotros debemos dar cuenta. Por eso requeremos soluciones duraderas, soluciones integrales que hoy no tenemos y no parece que vayamos a tener en el corto plazo. Y en este sentido, como señalaba, debemos reconocer que carecemos de políticas públicas concretas en la lucha de los precursores químicos que se utilizan para la manufactura de drogas ilícitas. Todo queda reducido muchas veces al control y vigilancia de estructuras obsoletas y a veces cómplices que nada tienen que hacer con este fenómeno y muchas veces facilitan el tráfico de la efedrina. Señor presidente, en muchos países el uso de pequeñas cantidades de precursores químicos con uso indeterminado ya genera un gran escándalo. En la Argentina no estamos hablando de pequeñas cantidades. En la Argentina el problema es mucho más grave porque se manipularon toneladas de precursores químicos, como es el caso de la efedrina, donde actores del gobierno no solo hicieron la vista gorda, sino que fueron cómplices y responsables, como es el caso de la efedrina en el gobierno anterior. Y se seguía discutiendo de si la efedrina constituía o no, un precursor químico. Porque aquí hubo, como se señaló también, hubo nota en el sentido de decir que se generaba una mayor legislación penal, una inflación en la legislación penal, cuando en realidad lo que tenemos es un bache, porque como señalaba, materias primas tiene un sentido y precursor químico tiene otro. Así lo ha manifestado la JIFE claramente. Por eso, hoy tenemos un mercado que ha crecido en forma exponencial, lo que ha generado corrupción y destrucción en todo el tejido social. Por eso no podemos estar ajenos a una patología que mata a nuestros jóvenes, lo cual importa que debe ser una agenda permanente en cuanto a debemos entenderlo como parte de una política pública que tiene que ver fundamentalmente con la salud pública, también con la represión, pero también con la prevención y con la salud pública. En la verdad, señor presidente, y esto lo creo en forma particular, nunca fueron una prioridad los precursores químicos en la lucha antidroga por su naturaleza lucrativa y los enormes márgenes de ganancia que genera. Tal vez esa naturaleza lucrativa y ese enorme margen de ganancia, de dinero sucio que genera, es la razón por la cual hasta el día de hoy no existe una normativa y de políticas públicas en todo lo relativos a los precursores químicos en las políticas antidroga. Por eso, señor presidente, y tendiendo al conjunto del enriquecimiento del debate respecto de enfocar al tema de ciertas sustancias como el cannabis dentro de la salud pública, creo que debemos actuar en forma urgente con respecto al tema de los precursores químicos.
porque genera tanta violencia, tanto dolor y tanta muerte que no podemos obviarlo. Por eso la producción, el tráfico o el consumo de precursores químicos que se utilizan para la elaboración de drogas ilícitas debe ser tipificado y nosotros vamos a apoyar esa iniciativa. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.